Y con 22 votos a favor, 14 en contra, ninguna abstención, la Cámara Alta aprobó en general la reforma laboral. Ahora hay plazo hasta el 7 de septiembre para presentar indicaciones. Ahondamos en el tema, nos acompaña la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Gracias por estar con nosotros, senadora. Bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Senadora, ya sale de esta instancia, de esta etapa, digamos, pasa a discutirse en el detalle y viene una etapa de perfeccionamiento de la ley. ¿Cuánto va a cambiar el proyecto tal como está ahora con las indicaciones que podría aportar el gobierno hasta el 7 de septiembre? Bueno, efectivamente lo que hicimos ayer es dar el vamos para poder tramitar esta idea, ¿no es cierto?, de legislar en torno a la reforma laboral. Hoy día, después de eso, lo que viene es la mejora del texto, que es lo que llamamos la discusión en particular. Y ahí yo te diría que en los sustantivos no van a haber cambios, sino más bien perfeccionamientos a lo que ya aprobó la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo sustantivo? Y eso se reflejó en la contundente votación a favor de toda la nueva mayoría el día de ayer. Lo sustantivo acá es que esta sea una modificación a nuestro Código del Trabajo que fortalezca al sindicato, entendiendo que la posibilidad de negociar de los trabajadores es algo que queremos potenciar en la empresa y eso se hace a través del sindicato, no en el grupo negociador, que es algo que permite hoy día nuestro Código del Trabajo, sino que donde existe el sindicato se negocia con el sindicato, titularidad. Por otro lado, el cómo nosotros tenemos derecho efectivo a huelga. Nuestra actual legislación permite el reemplazo en huelga y eso hace que muchas veces la negociación se dé cuando ya llegaste a la huelga. Entonces uno dice, la huelga es un derecho reconocido internacionalmente y lo que busca no es que tú llegues a la paralización, sino que te pongas de acuerdo antes. Y para que la huelga cumpla ese efecto, tiene que ser huelga efectiva. Podemos abordar de inmediato ese tema porque me parece que ahí hay algunos reparos también que tienen que ver con cómo cumplir con ese derecho efectivo a huelga. ¿Se va a establecer la posibilidad de un reemplazo interno dentro de la empresa al momento de hacer una huelga o no? Mira, acá por lo que hemos optado en el proyecto es por la definición de servicios mínimos. Es como... porque hay que hacerse cargo, que hay ciertas cosas que tienen que mantenerse. Uno pone el ejemplo de una clínica en salud y obviamente un enfermo que está con oxígeno no le pueden dejar de dar oxígeno. Entonces hay ciertas cosas que tienen que mantenerse, ya sea para cuidar las instalaciones de la empresa, ahí se pone muchas veces el ejemplo de las vacas que tienen que ser ordeñadas, procesos que para cuidar los bienes de la empresa. En segundo lugar, el cuidar la seguridad de los trabajadores también, o temas de utilidad pública, o muchas veces, que es algo que incorporamos en la Cámara de Diputados, en situaciones que puedan generar problemas medioambientales. Hablemos de utilidad pública, senadora, un segundito, porque mucho se ha hablado, sobre todo este primer semestre, siento, a propósito del transporte público y las múltiples manifestaciones y paralizaciones que ha habido en ese sector, de microbuseros, en el metro, en fin, y algunos sectores han acusado al gobierno de rompehuelga, porque precisamente hay una paralización de la línea no sé cuánto y no sé cuánto del Transantiago y aparecen los buses clones, los buses de emergencia, para precisamente transportar al público. ¿Hay derecho a huelga para esa gente o no hay derecho a huelga? O sea, hoy día existe el derecho a huelga y eso tiene que mantenerse. Y en esto hay que ser claro, cuando hablamos de servicio mínimo no nos referimos a la continuidad operacional de la empresa, pero sí a ciertas cosas básicas que tienen que mantenerse. Entonces, ¿el gobierno ha sido rompehuelga en toda esta lógica del transporte público? Mira, eso tiene que ver con garantizar mínimos, que atenúen algo que se ha planteado, que es el efecto sobre terceros de una huelga, y de los cuales obviamente el Estado tiene, y el gobierno en este caso, tiene que hacerse responsable. Pero distinto es que tú le digas, se mantiene el metro funcionando con todos sus carros o se tienen que mantener todos los buses en funcionamiento. Pero, senadora, aquí yo creo que uno tiene que mirar hacia el extranjero también y ver experiencia internacional en aquellos países que han avanzado mucho más que nosotros en materia de reformas laborales. En ese sentido, una serie de economistas, de hecho, en una carta destacaba que dentro de los países de la OCDE, el único que tiene reemplazo interno y que que no tiene ningún tipo de reemplazo, claro, es México, dentro de los países de la OCDE. Todo el resto plantea efectivamente la posibilidad de un reemplazo interno con la posibilidad de que la empresa pueda mantener su operatividad o esas condiciones mínimas. ¿Por qué no seguir ese ejemplo si es mayoritaria esa opción dentro de los países que tratamos de imitar como la OCDE? Sí. Mira, en el debate se ha ejemplificado mucho con otros países. Lamentablemente lo que se hace es tomar una partecita solamente de esas legislaciones. Uno dice, en muchos casos donde se plantea, hay incluso negociación por rama, que es algo que no estamos planteando nosotros en esta modificación. Entonces yo creo que en eso, más bien lo que se ha hecho es debatir una sola parte de esta reforma. Y yo creo que un poco poniendo el acento en la huelga y con cierta caricatura de lo que puede significar.
Yo quiero ser muy clara, la huelga implica costo no solo para la empresa, sino también para los trabajadores. No reciben remuneración durante ese tiempo. Lo que te quiero decir es que es un mecanismo que es en el extremo. Que no es lo que busca un sindicato cuando está en la negociación. Claro, es una última instancia y así la hemos planteado. Y yo te diría que en general estas normas y las modificaciones que estamos haciendo lo que buscan es el acento en la etapa previa. Es cómo efectivamente se favorece el acuerdo, cómo se amplían las materias que vas a negociar para que no sea solo el reajuste de remuneraciones o el bono. Hoy día incluso en temas, nosotros decimos, estamos modernizando las relaciones laborales y permitimos que se discutan incluso aquellas cosas que tienen que ver con conciliación de vida laboral y familiar o temas de capacitación que hoy día no están puestos sobre la mesa. Si el sentido de este proyecto es favorecer el diálogo social y detrás yo te diría quizás lo que están en discusión son modelos de sociedad, si creemos en el diálogo o creemos más bien lo que pasa hoy día, que muchas veces es más bien la imposición del empleador sobre el trabajador que en forma individual tiene pocas posibilidades de contrarrestar al empleador. Senadora, y en el caso de los servicios mínimos, ¿quién va a definir eso? Porque el proyecto lo contempla, nos explicaba usted, la Dirección del Trabajo como una segunda instancia. La primera sería ponerse de acuerdo entre trabajadores y la empresa. Luego la Dirección del Trabajo. Pero ¿bajo qué criterios, con qué conocimiento también de la operatividad de una empresa se van a definir esos servicios mínimos? Mira, en esto el proyecto lo que opta primero es por el acuerdo entre el sindicato, trabajadores y el empleador. Si es que no hay acuerdo en la definición de los servicios mínimos, es la Dirección del Trabajo la que tiene que intervenir y ahí sí tenemos ya relativamente consensuadas algunas indicaciones. Nos parece primero que es necesario que esté esta definición hecha previa a la negociación colectiva. Hoy día, tal cual como está el texto, se te podrían juntar y creemos que eso no ayuda a generar el acuerdo. Que tú tienes que tener claramente definidos servicios mínimos y cuáles van a ser los equipos de emergencia para proveerlos ante la negociación colectiva. Y que también vamos a buscar las instancias que permitan entregar mayor información o mayores herramientas técnicas a la Dirección del Trabajo, porque aquí hay empresas que pueden tener procesos más complejos. En algunas es fácil definir cuáles son los servicios mínimos, pero en otras puede ser más difícil. Incluso en el caso de aquellas que están bajo la supervigilancia de superintendencia, en el caso de los bancos o la superintendencia de salud, podrán aportar información. Eso es parte de las normas que tenemos claro que hay que perfeccionar, así como también en el caso de la MIPE, que es otra de las áreas donde ya tenemos ciertos acuerdos. Va a haber un trato diferenciado en ese caso para... Sí, efectivamente. Es distinta la realidad de una empresa pequeña, de menos de 25 trabajadores. Entonces ahí nos parece desde el momento en que se puede iniciar la negociación colectiva con el sindicato nuevo, tienen que haber diferencias, la información que se requiere. Yo creo que en eso es lógico y hemos acogido los planteamientos que han hecho los representantes de la MIPE durante la discusión previa a la votación. Bien, pues senadora, vamos a seguir atentos entonces a la siguiente etapa, a las indicaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buen día.